tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos una vez más en Contragolpe. Hace pocos días se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Perón, 40 años concretamente. Bueno, siempre 10, 20, 30, 40 son fechas especiales para rememorar. Y en este caso vamos a hablar con Alejandro Horowitz. Él es periodista, investigador, analista político, escritor. Y a mi juicio tiene una de las mejores obras para entender sociológicamente al peronismo, y cuando digo el peronismo, bueno, definitivamente a buena parte de la sociedad argentina, que se llama Los Cuatro Peronismos. Vamos a preguntarle cuánto hay de quinto peronismo y si existe el quinto peronismo, pero muchas cosas más también, a propósito de los 40 años de la muerte de Perón. Venimos en un minuto. Bueno, Alejandro, gracias por recibirnos en tu casa. La última vez te lo estaba recordando porque estaba tu obra dedicada a mí, así que te lo agradezco, y era en 2005. El kirchnerismo estaba en ciernes, estaba formando, todavía no había dado muchas de las peleas que el peronismo cree que fueron épicas o que lo conformaron o que le dieron sello de gobierno popular y muy emparentado, algunos dicen sobre todo con el primer peronismo. Primera pregunta así en caliente, ¿hay quinto peronismo? No. La respuesta es breve, la explicación no tanto. El primer peronismo surge en las condiciones del welfare state. El plan Pinedo es el welfare state anticipado, pensado desde un país periférico, y el gobierno del coronel Perón es el welfare state en las condiciones reales de la Argentina, con una apoyatura popular importante y un arco de fuerzas que no deja fuera a las Fuerzas Armadas, ni siquiera la Iglesia Católica, si bien ni las Fuerzas Armadas ni la Iglesia Católica tienen una participación decisiva en la conformación del peronismo. En consecuencia, el primer programa peronista no era simplemente una inteligente ocurrencia de un dirigente político, nunca un programa histórico es esto, sino una adecuada interpretación del ciclo que se iniciaba con la transformación del mercado mundial en una situación muy distinta a la de la crisis del 30, y con una propuesta que fue la propuesta de los organismos internacionales, el Patrón Oro, la OTAN, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, instrumentos todos planteados para unificar el mercado mundial con una moneda rectora y con unas condiciones donde ya no se trataba simplemente del derecho a tener derechos, que es el derecho tradicional del esquema liberal, sino el derecho que garantiza ciertos derechos para todos, planteando que solo aquello que está garantizado para todos es derecho y no teoría. Entonces, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al esparcimiento, son derechos incluidos, y esto supone un nivel de consumo popular importante, y esto no tiene nada que ver con la justicia social, sino con un modelo productivo donde la capacidad de consumo del mercado interno sostiene toda la estructura. Esto funcionó en la sociedad argentina hasta 1975. En 1975, Celestino Rodrigo es el nombre que cambia el programa del Partido del Estado. Ya no se trata del welfare state, ya no se trata de un programa de sustitución de importaciones, ya no es keynesianismo desarrollista, sino es claramente otra cosa, y no es el resultado de la presión del mercado mundial, del bloque imperialista, de los organismos financieros, de la deuda externa, de ningún modo. Es un resultado autónomo del bloque de clases dominantes que, con la experiencia de Helbart, llega a la conclusión de que el crecimiento económico acompañado por la democracia política supone una amenaza socialista en ciernes. Por lo tanto, con la existencia de fuerzas políticas de izquierda radicalizada, un movimiento obrero en busca de una nueva conducción, sobre todo después de los episodios de Villa Constitución, el bloque de clase dominante decide modificar ese programa y lo modifica, y ese programa empieza a funcionar a partir de 1975 y hasta el 2001, en que estalla este ciclo
se mantiene inalterado más allá de que los gobiernos sean civiles o militares. En consecuencia, el problema es que el estallido, la inviabilidad del programa sostenido en todo ese lapso, obliga a un conjunto de correcciones. Este conjunto de correcciones no constituye un nuevo programa político, sino más bien el modo de salir del fondo del pozo. Cuando hay que dirigirse a alguna parte en particular, cuando ya no se trata de salir del fondo del pozo, cuando hay que elegir una orientación, el enamoramiento del bloque de clase dominante con el gobierno K se termina y la crisis campera. Ahora, en tanto, digamos, se rompe este idilio o esta buena relación que existió, mejor dicho, ¿cuánto tiene que ver que tal vez las políticas en ejecución de este reintento de recrear cierto estado de bienestar, mercado interno, digo, no se agotó en sí misma? Esta pregunta es la siguiente, mira. En 1954, segundo gobierno de Perón, empieza a haber fatigas en las mismas áreas donde las hay hoy. El romance está basado en la eficacia y en el momento en que empieza a haber fricción, se termina el romance. La fricción no es un problema psicológico, la fricción es un problema estructural. Y los puntos a los que vos te estás refiriendo son problemas estructurales. La Argentina tiene una estructura, un cuello de botella energético evidente, que en el programa anterior no tenía ninguna clase de importancia porque no se proponía pivotear el desarrollo industrial con su matriz energética. Vos te referís al programa de corte neoliberal, claro, liberal, digamos, claro, anterior a la crisis del 2001. Exactamente. Por eso en el programa anterior se podía exportar energía. Exactamente. No tenía ninguna propuesta. La idea de que una economía puede crecer a tasa china sin tener una ecuación energética que lo sostenga no es una idea. Viable. Es una trivialidad. Absoluta. Ahora, esta imprevisión... Pero esa idea no se la planteó este gobierno, por ejemplo, es decir, vamos a crecer a tasa china. Digo, bueno, pero ¿y cómo resolvés la cuestión energética? Este gobierno tiene como característica fundamental el trabajar con el horizonte del día a día. No tiene una estrategia política, jamás la enunció. Nunca se propuso nada demasiado distinto que ir emparchando y avanzando de este modo, y esa lógica tiene un límite, y es el límite que permite la maniobra fuera del programa. Una cosa es maniobrar para alcanzar objetivos, y otra cosa es la maniobra como virtud en sí. Creer que la habilidad de maniobrar es un valor en sí es creer que un tipo que gambetea media cancha es un gran jugador. Es un habilidoso, un gran jugador es otra cosa. Sí, es pensamiento estratégico, probablemente. Exactamente. Yo diría que una de las características de la política argentina, no del gobierno argentino, y si me apurás, no solo de la política argentina, es la más absoluta ausencia de estrategia política. Por eso, los expertos en política son más bien expertos en comunicación política que en estrategia política. Son gente que te dice cuál es el modo que tenés que sonreír a la cámara, sino que no tenés que estar gordito, qué colores te favorecen, sí. Cómo das bien en cámara, cómo no das, cuál es el énfasis que tenés que plantear. Es decir, se parecen más a los tipos que hacen marketing de la venta de dentífricos que a los tipos que piensan estratégicamente alguna clase de problema. Sí, evidentemente. Quiero traer, ya que digo, usamos como disparador los 40 años de la muerte de Perón, quisiera traerte un poco al último Perón. El otro día estaba viendo un documental en Encuentros, que es el famoso discurso del general Perón el 1 de mayo de 1974, Ajá. cuando decide expulsar a lo que él alguna vez denominó la juventud maravillosa, y después terminaron siendo jóvenes imberbes, ¿no? Es muy curioso para mí fue de alto impacto ver la mirada de Perón. Es una mirada torva, lateral hacia ese sector de la juventud, muy, muy enojado, un enojo que un clima que se cortaba con la mano. Y digo esto porque este peronismo
de alguna manera nos recrea la idea o la ficción de que toma algo de aquel peronismo, de aquellos jóvenes peronistas. Pero aquellos jóvenes peronistas terminaron mal con Perón, digamos. ¿Vos crees que Perón, cómo se llevaría si podemos hacer este ejercicio por libre, con este peronismo? Mira, conviene recordar primero cómo se llevó Perón con los que organizaron el mítico 17 de octubre. Los echó a todos. ¿Sí? Conviene recordar que el 17 de octubre del 45 no es el resultado de una previsión política del coronel Perón. Es una decisión independiente del movimiento obrero organizado. Y los dirigentes sindicales que organizaron ese 17 de octubre, cuando Perón es presidente, ellos habían sostenido su candidatura con la creación de un partido que se llamó Partido Laborista. El millón de votos central con el que Perón gana las elecciones lo aporta el Partido Laborista. Los 400, 500 mil votos restantes lo aporta una fracción de la Unión Cívica Radical y un conjunto de aliados menores satelizados que le permiten obtener el caudal que hace la diferencia para ganar. El Partido Laborista era un partido muy importante, pero no le alcanzaba para ganar a la elección presidencial a la Unión Democrática. ¿Qué pasó con la dirección que hizo el 17 de octubre? Perón se ocupó de ralearla de la dirección del movimiento obrero y en 1948 Espejo, que no tenía absolutamente nada que ver con los dirigentes históricos del 17 de octubre, queda a cargo de la CGT. Perón no estaba interesado en dirigentes que pudieran hacer un 17 de octubre, sino en impedirlo. El punto era lo que Jorge Antonio jodonamente le dijo una vez a Perón: Juan, estos pibes no te deben la bicicleta. Estos pibes vinieron acá a hacer política, no a que vos les cuentes qué se tienen que preparar para el 2022. Perón creyó que podía manejar la situación como en 1945 y descubrió que de ninguna manera podía hacer eso. Tenía derecho a tratar de, en la lucha de corrientes internas de su propio movimiento, hegemonizarlo con su propio punto de vista. Pero para eso tenía que aclarar cuál era de nuevo el punto de vista, que estaba cambiando de punto de vista. Seguro. Y tenía que entender que no podía resolverlo administrativamente. Sí. Perón hace una torsión administrativo-política con la cual se desprende de Videgain, un golpe policial con el cual se desprende de los gobernadores de Córdoba y Mendoza. Así es, y un intento similar al que hace con Mendoza. Esto se puede hacer a costa de perder hasta el último de los militantes convocados a su operación Retorno y a lo que el peronismo significaba como fuerza proscripta. Sí. Cuando Perón echa a los montoneros de la plaza, Perón se queda absolutamente solo. Y se queda solo porque la política que Perón había intentado ejecutar había llegado, igual que lo que estamos diciendo ahora acá, a un punto de desgaste donde el acuerdo sostenido y cumplido hasta ese momento por los distintos sectores intervinientes había llegado a su límite. El garante del acuerdo, que era Perón, muere, y con Perón muere toda la política que él mismo expresa. En función del escenario que estás describiendo, del vaciamiento que sufre Perón cuando echa a los montoneros de la plaza, antes hacíamos referencia al sentido estratégico. ¿No te da la impresión que Perón, primero, viene, digamos, físicamente imposibilitado? Después, la experiencia de los pocos días demuestra que Perón se muere, así que no aguanta gobernar por los años, por la tensión, por el estrés, por todo lo que supone estar al frente de un gobierno. Y segundo, ¿no te da la impresión que el que viene es otro Perón muy alejado de lo que su juventud maravillosa pretendía para el país? A ver, no cabe duda de que la juventud maravillosa inventa un Perón, como tampoco cabe duda de que Perón alienta esa invención. Ramos tuvo un chiste que decía en 1972, Ramos, Jorge Abelardo, sí, Jorge Abelardo Ramos, que vale la pena reproducir, porque de un modo muy sintético grafica la diferencia. Dijo: en 1950
teníamos que explicar todos los días que Perón no era Hitler. Hoy tenemos que explicar todos los días que Perón no es Fidel Castro. El entender básicamente la particularidad de un movimiento que desde banderas transformadoras inicia un ejercicio de democracia política inédito en toda América, salvo los Estados Unidos, al mismo tiempo que incorpora a la ciudadanía política a los trabajadores, se propone condiciones de derechos adquiridos desconocidos en toda Sudamérica y que simplemente dejaban estupefactos a los miembros de los países limítrofes. Esta novedad, con ser todo lo novedosa que estamos marcando, no suponía que Perón podía ser, como él decía irónicamente, el primer Fidel Castro de América. Perón jamás se propuso semejante cosa y tenía el perfecto derecho de no proponérsela. Ahora bien, no es con estos argumentos como él convence a los jóvenes setentistas determinados por el guevarismo y la revolución cubana, por la experiencia guerrillera vietnamita, por la influencia general de una izquierda que impregnaba la cultura del mundo. Este no era un argumento para convocarlos. Perón intenta convocar en el 71-72 con mucha fuerza para quebrar el pacto proscriptivo que Lanusse plantea, donde el peronismo puede integrar el equipo legal de las elecciones, pero Perón no. Entonces, Perón no tiene fuerza para quebrar el pacto, Lanusse no tiene fuerza para proscribir al peronismo, y ese empate sistémico es el que organiza las condiciones de ese juego político. Ahora bien, Perón no tenía que hacer ninguna revolución bolchevique para luchar por su derecho democrático a la candidatura. Bastaba que retomara la vieja tradición irigoyenista. Bastaba con que determinara la abstención revolucionaria en las elecciones de marzo del 73. Si el peronismo retiraba a sus candidatos, Cámpora no era candidato y Perón llamaba al voto en blanco, la masividad de ese voto hubiera descalificado al gobierno resultante y en consecuencia hubieran alcanzado otras condiciones para el debate democrático. Pero Perón no estaba dispuesto tampoco a hacer tal cosa. Perón jugaba en el límite de lo que el sistema admitía como legítimo. No quebraba nunca ese límite. Y este movimiento que yo acabo de enunciar es un movimiento que quiebra el orden político, porque presupone la conformación de uno nuevo a resultas de una victoria donde el anterior es hundido. Perón no se propuso nunca esta situación, la sociedad argentina aceptó esa limitación, pero al mismo tiempo esa aceptación se da con una militancia que trae bajo sus banderas y sus recuerdos y sus proyectos y sus razones, la de construir una alternativa independiente que vea mucho más allá del programa que Perón enunciaba para el gobierno. La dinámica política estaba en contraposición con el programa político enunciado. En consecuencia, o se respetaba la dinámica política o se quebraba esa dinámica política en defensa del programa. ¿Todo vale dentro del peronismo? El peronismo es una avenida ancha. Pero demasiado ancha, tal vez. No, conviene entender ahí. Cuando yo era muy joven, pensaba, escuchando un chiste de Perón, esto que acabas de decir vos. Le preguntan a esa Perón cómo se dividen las corrientes políticas argentinas, entonces él dice 25% liberales, 25% socialistas, 25% conservadores y 25% comunistas. Entonces le dicen, ¿y peronistas general? Ah, no, peronistas son todos. Entonces parecía que era la bolsa de gatos. Sí. Sin embargo, si uno lo piensa un poquito más finito, descubre otra cuestión. El impacto que el peronismo produjo en el orden político argentino es de tal rango que transformó a los conservadores, a los liberales, a los socialistas y a los comunistas. Cambió las reglas totales. Rompió el tablero. Exactamente, lo rehizo de otra forma. Lo reconstruyó. Al hacerlo,
al producir una modificación de este rango y al absorber genuinamente fragmentos enteros de la sociedad, de todas estas coloraturas, porque los dirigentes obreros eran socialistas, comunistas y anarquistas, no podían ser otra cosa. ¿Y qué podía ser los radicales? Quedaron una buena parte del otro lado y un fragmento se suma a Perón. Sí, dos Forja. Claro. Sí. Y aparte de la base social, sí. No olvidemos un segundo sí. Los nombres restallantes. Sí, sí. Para ganar las elecciones había que ganar exacto. Un pedazo de sectores conservadores, de capa media. Claro, sin eso no ganás. Exacto. ¿Y eso de dónde provenía? ¿De cuál era la cantera de la que tenía origen? Construir una mayoría electoral en cualquier orden político presupone avanzar mucho más allá de las fronteras conceptuales del enunciado programático. Consiste en establecer una capacidad sintética que se reformula generalmente sobre 2-3 banderas. Lenin no planteó la dictadura del proletariado para la revolución bolchevique. Planteó paz, pan y tierra. Esto parecía bastante distante del proyecto socialista, pero al mismo tiempo era la herramienta política que le permitía a una conducción socialista alzarse con el poder en el intento de avanzar en esa dirección. Si el intento funcionaba o no, eso es un segundo problema. Pero que básicamente la política no es otra cosa que el puente por el cual se establece esa mediación, este es el asunto. El peronismo, como cualquier intento mayoritario de conducción, sigue esta misma lógica y esta misma regla. Se trata de saber, y aquí viene el problema clave, en política pasa lo mismo que en el periodismo y que en los libros. Si vos a un libro le pones un título que engaña al comprador, lo primero que hace el que lo compró y lo leyó es putearte, porque lo engañaste. Y le cuenta a los demás que el libro no va de lo que el título dice. Y ahí se terminó la discusión. La idea de que podés convocar a militantes de a miles y estafarlos políticamente no es una idea genial. Es una idea de patas muy cortitas. La idea de que es posible que el macaneo sea una gran herramienta política es una equivocación. Es una idea trivial de Maquiavelo. Maquiavelo no mentía. Maquiavelo razonaba políticamente y entendía en su razonamiento el valor instrumental de una mentira, a condición de entender que solamente la más estricta verdad sirve en política, no por problemas morales, sino por problemas de la eficacia, de que los movimientos puedan comprender la naturaleza de sus dirigentes y actuar en arreglo a esa naturaleza. Alejandro, gracias por habernos recibido en tu estudio. Siempre vigente, los 4 peronismos. Si queremos entender a 40 años de la muerte de Perón, a 40 años del hombre que, como dice Alejandro, puso patas para arriba el escenario político argentino. Nos volvemos a ver el otro sábado en Contragolpe. Chau.